conflictos que ahorita te están atormentando, Dios quiere otorgarte la oportunidad para que se cambie definitivamente y ya no te atormenten más. Por eso quiero saber si hay alguien que quiere tomar esa oportunidad y levante esa mano derecha y le diga a Dios, no a mí. Diga, yo soy uno de esos que quiero tomar esa oportunidad, que todos estos conflictos, que todos estos problemas, que todas estas situaciones que me están azotando fuertemente, que me están afectando grandemente, sean cambiados. Y le diga, porque yo creo, dile así, porque yo creo, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, que tú puedes con todo, que no hay imposible para ti, dígale así, no creo que haya imposible para ti, quiero que me ayudes con estos conflictos personales, con estos conflictos familiares, con estos conflictos económicos. Yo quiero que me ayudes, Señor, porque tú eres el Dios todopoderoso. Y a eso he venido, Dios, porque creo que tú eres el Dios todopoderoso. Y me presento a ti a través de la sangre de Cristo y del nombre de Cristo Jesús. Entonces vamos a ver una escena bíblica, un relato bíblico, una constancia bíblica que los conflictos aparecen en todo tiempo. Primera epístola a los Corintios, capítulo 2, para que usted se consuele y se fortalezca, mirando muchas cosas aquí de la palabra de Dios, en las cuales Dios nos otorga, y hay unas claves importantes para comenzar a cambiar muchas cosas. Y tal vez la clave no está afuera, está dentro de ti. Sí, amén. Escúchalo, tal vez la primera clave para cambiar muchas cosas de afuera está dentro de ti primeramente. Primera a los Corintios, capítulo número 2, en el versículo número 12. En el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Le repito, es primera epístola a los Corintios, en su capítulo 2, en el versículo número 12, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Léalo por favor en fuerte voz usted. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, usted arranca con algo poderoso. Dios ya le ha concedido a usted muchas cosas. Yo quiero que busques a la persona de al lado, pero escucha lo que vas a decir, porque es que tu boca es poderosa. Tu boca es poderosa. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Tu lengua puede dar vida, puede dar muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y hay cosas a las que tenemos que darle muerte. Sí, amén. Y usar la lengua para darle muerte. Y hay cosas a las que tenemos que darle vida y usar la lengua para darle vida. Y Jesús de Nazaret enfrentó al mismo diablo, hablando, confesándole la palabra de Dios, confesando que no solo de pan viviría el hombre. Y después le dice, vete Satanás, y él se va. Así que tu palabra tu boca tiene poder. Vas a buscar a la persona o mirar a la persona que te le vas a decir ahí con autoridad, para ese conflicto ya Dios te ha concedido algo. Para ese conflicto ya Dios te dio algo. Ya Dios te concedió algo para ese conflicto. Ya está concedido. Y ahora vuelvo a decir, pero lo importante es que sepas qué es lo que te ha concedido Dios. Dile así. Lo importante es que sepas qué es lo que Dios te ha concedido. Título de la enseñanza: Dios me otorga lo mejor. Dios me otorga lo mejor. Tomen asiento, por favor. ¿Qué lucha que tenemos? ¿Qué lucha que tenemos los cristianos contra el espíritu del mundo? ¿Qué lucha que tenemos por nuestros hijos contra el espíritu del mundo?
qué lucha que hay en los hogares por el espíritu del mundo. Porque el mundo quiere lo material, lo económico. El mundo lleva a volverse vano, a anhelar solo lo vano. ¿Qué es lo vano? Lo que desaparece, lo que no es eterno. Pablo tenía unos conflictos grandes, aquí como padre espiritual tenía unos conflictos muy grandes con esta iglesia. Habían aparecido inmoralidades que usted no tiene idea de cuáles. Bueno, la Biblia ahí lo declara. Habían aparecido cosas y sale a la luz unas cosas tremendas, conflictos en los hogares, conflictos sociales, conflictos políticos, porque ellos también sentían la presión del imperio romano. Y seguramente este hombre de Dios, el apóstol Pablo, se metió con Dios para poderles escribir a ellos y de paso escribirnos a nosotros. Muchos no saben lo que Dios les ha otorgado. Muchos no saben lo que Dios quiere concederles para liberarlos, para sanarlos, para restaurarlos. Mucha gente no comprende el evangelio porque el espíritu del mundo les domina la mente, les domina el corazón. Mientras el espíritu del mundo domina la mente y el corazón, es muy difícil entender, comprender que Dios nos ha concedido ya muchas cosas maravillosas. ¿Sabe Dios qué me concedió a mí? Y no es que sea propaganda, pero si Dios lo permite, de hoy en 15 días estoy celebrando mi cumpleaños. Y no es por la cantidad de años que vaya a cumplir, sino porque puedo pararme aquí y decir: tú me concediste una nueva oportunidad. Vamos a ver qué nos otorga Dios. Vamos a comenzar rápidamente. Voy a tratar de ir rápidamente y le pido a Dios que abra el entendimiento aquí de todos nosotros, porque tal vez tienes una lucha tremenda, tal vez tienes una situación tremendamente difícil. Tal vez has sentido tu corazón, como dijo alguna vez aquí, como una gelatina. Cuando la gelatina va de allá para acá y se puede derretir con nada. Y tal vez está así el corazón, y tal vez está así tu mente, porque estás encerrado en tu propio concepto. Pero cuando empiezas a entender lo que Dios te ha concedido y lo que Dios te quiere otorgar, el corazón va cambiando y la mente va cambiando. ¿Te acuerdas? En el nuevo pacto, lo importante, yo les enseño en el instituto bíblico, una de las cosas más importantes que Dios quiere escribir las leyes de Él en tu mente y en tu corazón. Y el diablo trabaja día y noche para que tu mente y tu corazón estén encerrados en el espíritu del mundo y Él no pueda escribir las leyes que necesita escribir. Primera a los Corintios capítulo 2 versículo 1 comienza el apóstol Pablo diciendo: así que, hermanos. ¿Cómo les dije yo que se saludaran? Él no se presenta súbditos, así que esclavos, dice hermanos. Cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Hoy se mueve mucha excelencia de palabras, de sabiduría, pero es de Dios. Hoy, como decía mi esposa, hay en las redes cantidad de gente que se presenta con excelencia de palabras o de sabiduría. Yo te pregunto, ¿eso es concedido por Dios? ¿O son palabras de excelencia y de sabiduría de fuente humana? Porque yo te digo con todo respeto y con todo cariño y aprecio, para solucionar tu conflicto la fuente humana no te sirve para nada. Amén. Amén. Solo dos amén, pero me alegro que hayan entendido. La fuente humana no te sirve para nada. Para solucionar ese conflicto tan grave, esa situación difícil, solo hay una fuente, que es Dios mismo, en su palabra. Dice aquí
para anunciaros el testimonio de Dios. Estamos en el versículo 1. ¿Qué te acuerdas del testimonio de Dios? Yo me acuerdo muchas cosas del testimonio de Dios. Una, que le fallaron a Adán y Eva, y que él había podido decir: ya no quiero más con la raza humana, cambio, me voy para otro lugar. Pero lo movió, ¿qué? Su misericordia, su palabra. El testimonio de Dios, que en la época de los jueces hubo una generación completa que se olvidó de Dios. Dios se había podido olvidar de la humanidad. Ya no quiero saber nada. Pero Dios se movió a misericordia. Amén. Esos son los testimonios de Dios. ¿Qué más son los testimonios de Dios que usted se acuerda, pastor? Que había un pueblo clamando 400 años. Tú eres el Dios de nuestro padre Abraham. Tú eres el Dios de nuestro padre Isaac. Tú eres el Dios de nuestro padre Jacob. Acuérdate de nosotros y sácanos de esta esclavitud. Y Dios lo hizo. Amén. Y le levantó un libertador. Esos son los testimonios de Dios. Los testimonios de Dios. Que había una mujer creyente, pero se fue a otra tierra y se le murió el esposo, se le murieron los hijos, y le dijo a la nuera: váyanse ustedes también, porque yo ya lo que quiero es morirme. Pero una se paró y dijo: no, tu Dios, le recordó el Padre, tu Dios, mi Dios, y a donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Y tú pereces, yo también pereceré. Pero Dios la vio y dijo: de esta voy a sacar un linaje especial, aunque no es mi pueblo, y será la abuela o la bisabuela de un primer rey, y de ese rey vendrá el linaje de mi Mesías. Amén. Esos son testimonios de Dios. Y saben que como estamos hablando del espíritu del mundo, el espíritu del mundo lo trabaja Satanás para que los cristianos se llenen de espíritu del mundo y se olviden de ¿qué? De los testimonios de Dios. Y el último gran testimonio. Qué hermoso, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo. ¿Usted cree que el mundo merecía ser amado? No. Pero de tal manera lo amó que, ¿qué dice más? Que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree que comienza el Padre espiritual diciéndoles: yo les anuncié el testimonio de Dios, y hoy me paro yo recordándoles que testimonios de Dios en tu casa hay muchos. Que Dios quiere que los recuerdes, para que el espíritu del mundo no te robe lo que Dios te ha entregado. El testimonio de Dios, sabe que encontré una definición, esto no es mío, pero lo encontré y me gustó, porque el testimonio de Dios por el apóstol Pablo iba a ser demostrado por el poder y por la sabiduría del cielo. Diga conmigo: poder y sabiduría, ambos del cielo. Busque a la persona que tienes al lado, míralo y dígale: es poder y es sabiduría, pero es de la que viene del cielo. Dígale: sí, amén, necesitas poder y sabiduría, pero de la que viene del cielo. ¿Sabe qué decían del testimonio de Dios? Que me gustó tanto, que es una revelación personal de Dios. Es Dios contigo. Por eso no te dejes robar, hurtar el testimonio de Dios en tu vida. ¿Qué sería de Dios si no hubiera aparecido? Yo veo aquí, y ella sabe que estoy hablando de ella, cuando diga esto. Una madre tenía sus dos niñas pequeñas por las calles, se sentía sola, abandonada. Tal vez lloraba o trataba de no llorar para que sus niñas no vieran.
Y puedo pararme a decir aquí, porque lo he oído de sus labios muchas veces, que el único que no la abandonó en esos momentos tan difíciles fue Dios. Ese es el testimonio de Dios en ella, pero así tenemos en muchos. Amén. Es una revelación personal. Y el espíritu del mundo que quiere que se olvide esa revelación personal. Por eso las modas, por eso las vanidades. ¿Qué tiene el espíritu del mundo? Modas, vanidades, banquetes, vanidad, blasfemia, grosería ante Dios. El testimonio de Dios nos revela la veracidad del evangelio de Jesucristo. Amén. Porque usted oye hablar, mi niño se salvó porque me arrodillé, porque invoqué a Jesús de Nazaret y le dije, sálvalo, sálvame a mí. O usted oye hablar, yo odiaba, yo quería matar, pero me metí con Jesús de Nazaret y le dije, yo sé que mi corazón no debe estar así. Y Jesús de Nazaret, mucha gente dice, no sé cómo describirlo, no sé cómo hablarlo, pero lo único que sé es que cuando invoqué a Jesús de Nazaret, mi corazón empezó a cambiar, ya no odiaba, ya no quería matar, ya no quería destruir. Y otros le hemos fallado a Dios. Aquí no nos podemos parar y decir, has sido tú el que le has fallado a Dios. O decir, has sido tú, hermana. De alguna forma, de algún momento, todos le hemos fallado a Dios. Pero el testimonio de Dios, que en algún momento nos arrodillamos y le decimos, Dios mío, yo no quiero fallarte, yo no quiero quedarte mal, yo no quiero que me mires a mí, te avergüences. Y de alguna forma, ese Dios misericordioso nos dice, está bien, levántate nuevamente, está bien, te quiero dar una oportunidad, está bien, te quiero sanar y salvar. Si usted la quiere tomar así como dijo la hermana, digo, yo la quiero tomar, Señor. Yo quiero tomar esa oportunidad, mi Señor. Y alguien que vaya más allá diga, sí, yo te he fallado. Y te fallé gravemente. Alguien que no quiera ocultar eso le diga, yo te he fallado. Pero aquí estoy, mi Señor, porque quiero que tú me perdones, quiero que tú me levantes, quiero ser limpio delante tuyo, quiero ser revestido delante tuyo, quiero ser restaurado delante tuyo, quiero ser ese hijo que tú me mires y te agrades de mí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tomen asiento. Dice aquí que un testimonio se recibe, que este testimonio de Dios se recibe por medio del Espíritu Santo. Yo no sé si alcanza a dar este mensaje todo hoy, pero no importa, porque es que es muy profundo. ¿Por qué? Si me preguntan que ¿por qué lo quiere dar todo? Porque los conflictos son muy grandes. ¿Sabe que ayer cometí una imprudencia sin saber? Me estremeció. Mira, porque volví al Instituto Bíblico de la Central, gloria a Dios. Y llegué a la clase antes. Y había una hermana con una escoba, no voy a decir el nombre. Y ella me saludó, y yo la saludé, hola, mi hermana, tal. Y se me ocurrió preguntarle, ¿y su esposito? Y ella se voltea a mirar. Me dice, su merced no sabe. Le digo, no, ¿qué tengo que saber? Dice, hace 10 meses. Y se puso a llorar, casi que inconsolablemente. Hace 10 meses partió. Yo lo único que sentí fue orar por ella, porque ella necesitaba recibir un testimonio que solo se recibe por medio del Espíritu de Dios. Porque en ese momento la sentí con dolor, en su viudez, en su luto. Y oré por ella. Y le pedí a Dios, al Espíritu Santo, que la consolara, que la fortaleciera, que la ayudara. Y después le pude decir,
vidas de la mano del Señor. Yo les estoy hablando, preciosa iglesia, de un testimonio que no te da el mundo, que no te dan los líderes del mundo, que no te dan la plata del mundo, que no te dan las filosofías del mundo. No, yo te estoy hablando de un testimonio para ti, para tu vida, que solo te da Dios a través de su Santo Espíritu. Cuando uno recibe ese testimonio de Dios, deja una profunda y perdurable huella en nuestra alma. Yo les dije que voy a avanzar hasta donde pueda, y si no, dentro de 8 días sí. Porque es que el Señor me hablaba, pregúntales qué huellas hay en su alma. Porque es que hay huellas buenas, hay huellas de dolor y hay huellas malas. Esa huella que dejó un hombre que tomó una jovencita, la enamoró, la conquistó, se sació con ella, hasta la embarazó, y después dijo no. Y ella dice, pero yo lo hice por amor, pensé que me amaba, pensé que le valía algo. Esas huellas están en el alma. Esas huellas que quedan en un niño, cuando el niño quería el abrazo del papá y que le dijera, bien hijo mío, te bendigo, ¿cómo me siento satisfecho de ti? Esas huellas quedan en el alma. Las huellas de haber fallado. Y hay personas que le fallaron al papá o a la mamá, amándolos, y nunca tuvieron el tiempo de decirle, perdóname papá, perdóname mamá. Y cuando ya el papá y la mamá se fue, ahí sí quisieron remediar eso, pero ya no se podía. Queda esa huella en el alma. Las huellas de haber soñado algo, porque soñamos. Los humanos somos soñadores. No hay pecado en soñar. Un salmo habla de que seremos como los que sueñan sueños. Lo que yo debo tener es los sueños que a Dios le agradan y los sueños que Dios tiene para mí. Oiga, y es tremendo cuando un hombre tuvo los sueños, quiso levantar a una mujer y no se le dio, queda una huella de frustración tremenda. Y hay personas que pasan toda su vida con esa huella en el alma, y ya la quieren cambiar cuando están en la clínica a punto de partir. Ya no hay opción, ya no hay oportunidad. Por eso te digo que ahora de parte de Dios hay una oportunidad para ti, que si alguien está de acuerdo conmigo, diga sí, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el apóstol les anunciaba el testimonio de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios nos da el testimonio de Dios a nuestro espíritu, de su palabra, de su obra, esas huellas son borradas. Las huellas del mal, las huellas del dolor, las huellas de la angustia son borradas. Y yo quiero que alguien, uno o dos, sea capaz hoy de pararse y decirle, Señor, yo tengo huellas en mi alma, tengo huellas del mal, tengo huellas del dolor, tengo huellas del fracaso, tengo huellas de la tristeza,
tengo huellas de muchas que no están. Y yo quiero que a través de tu testimonio, Señor, borres esas huellas de mi alma. Yo anhelo que borres esas huellas de mi alma, porque quiero tener en mi alma las huellas del Señor Jesucristo de Nazaret, que caminó por mí, que sufrió por mí, que se entregó por mí. No quiero tener huellas de odio o alguien que lo diga. No quiero tener huellas de resentimiento. No quiero tener las huellas de la venganza. Alguien que le diga a Dios: yo no quiero tener las huellas de la venganza. No quiero tener las huellas de la decepción, de haberme equivocado. Ya no las quiero tener más. Yo quiero tener las huellas tuyas, la huella que deja el testimonio de Cristo en mi vida. Cristo muy en lo profundo de mi corazón. Cristo muy en lo profundo de mi alma. Tome asiento. Así, yo veo lágrimas y eso está bien. Yo veo lágrimas. Y eso está bien. Vea qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos? ¿No le parece a usted que cuando uno se detiene un poquito a meterse más en la palabra de Dios, comienza a aprender? Yo no sé usted eso, pero el testimonio de Dios, mire, ¿cuántas veces lo habíamos leído y de pronto lo habíamos leído rápido? Y el Señor nos dice: deténganse, analicen cuál es el testimonio de Dios para la humanidad, para ustedes. ¿Cuál han sido mi testimonio de Dios? Tremendo. Y él aclara que no es con excelencia de palabras o de sabiduría humana. El versículo 2 dice el apóstol: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué escribe esto el apóstol? Porque cuando él iba a visitar, él manda la carta, y seguramente cuando le dijeron: este le hizo tal, esta me hizo, este me lanzó, esta me quitó. Y él dice: no quiero saber cosa alguna entre vosotros, que si le hicieron, si no le hicieron, si le otorgaron, si no le otorgaron. Pero él dice: sino quiero saber en cada uno cómo está Jesucristo y a este crucificado. O sea, qué tanto en una persona ha significado la obra de Jesús de Nazaret en su vida. Yo eso sí lo quiero saber. Y Jesucristo crucificado tiene muchas cosas. Por favor, no quiero aquí pararme como si yo lo supiera todo, ¿no? Y seguramente hay mucha gente que sabe, pero me llamó la atención 3 cosas de lo que debe significar Jesucristo crucificado. Jesucristo crucificado significaba muerte a un precio de tortura. El castigo de nuestra paz es sobre él. Entonces, cuando alguien entiende qué significa Jesucristo crucificado, está entendiendo lo que yo le debía a Dios, él lo pagó. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Pero usted queda una deuda, con una deuda. Pero si él lo pagó a Dios, usted ya no le debe nada a Dios. Pero a Jesucristo, sí. Dígale a la persona: ya no le debes nada a Dios, pero a Jesucristo sí. Por eso hay que amarlo a él. Por eso hay que servir su obra. ¿Qué le pidió Jesús a sus discípulos? Servicio y amor. Sí, amén. Revíselo en la Biblia, con cuidado, no, ahorita no tenemos tiempo. 2 cosas básicas le pidió a sus discípulos: amor y servicio. ¿Qué más significa ese Jesucristo crucificado? Un encuentro. Porque en esa cruz era el encuentro del amor de Dios y su justicia. En esa cruz había 2 cosas que se encontraban: el amor de Dios. ¿Acaso no entendimos que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo? Yo le pregunto a usted: ¿cuál fue el momento más valioso de la entrega del Padre de su Hijo? ¿No fue la cruz? Sí, amén. A precio de dolor del Padre, viendo cómo la humanidad se burlaba de él.
Y allí había amor de Dios, no amor. Yo esto lo voy a trabajar duro porque ahorita se revuelve mucho. En la época que yo iba a la plaza del Restrepo, no sé cuánto la conocí, vendían un jugo. Había algo que llamaban un matrimonio entre jugo de curuba y jugo de mora. Y a mí no me gustaba. O jugo de curuba o jugo de mora. Pero los dos no. Y hoy ha pasado algo parecido. Entonces revuelven el concepto del amor humano, del amor que hay que tenerle con el hermano, del amor con el amor de Dios. No, el amor de Dios no tiene comparación. Sí, amén, no tiene comparación. Y tú debes amar a tu esposa, o a tu esposo, o a tus hijos. Pero el amor de Dios no tiene comparación. No es comparable, hermano. Entonces en esa cruz, en esa crucifixión de Cristo estaba entregándose el amor de Dios en su máxima expresión. Estaba diciendo Dios a un mundo que no merece, a unos humanos, hombres y mujeres que no merecen, les entrego lo más precioso mío, mi unigénito Hijo, para que muera por ellos. Gracias. Por amor. Gracias. Para que soporte sus burlas. Por amor. Gracias. Para que sacrifique su vida. Por amor. Y hablamos de justicia, porque las llaves del dominio las tenía Satanás. Porque las llaves del destino de la humanidad las tenía Satanás. Así es. Pero él cumplió ahí la justicia. Por eso dice en alguna parte de la Biblia que exhibió, triunfando sobre ellos, públicamente los exhibió a los principados, a las potestades, a los tronos, a las huestes de maldad, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, para poder separar a Satanás, a los demonios, a los principados, a las potestades, y decirles: ellos deben algo, yo ya lo pagué. Ellos estaban esclavos tuyos, ahora tienen libertad en la obra que yo he hecho en la cruz del Calvario. Ellos estaban destinados a la muerte, ahora conmigo pueden tener vida y vida en abundancia. ¿Tú quieres justicia? ¿Sí? ¿Quieres cumplimiento? Respuesta de Dios. Si no vas a la cruz de Cristo, no la podrás obtener. Allí estaba el amor y la justicia. ¿Sabe cuándo estaba eso? Desde cuando se anunció el Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. Amén. Pero hay otra tercera cosa. Hay muchas más, pero estas tres. Hay un sacrificio expiatorio. ¿Qué es expiación? El liberar de la condenación, el liberar de la deuda, el liberar de las ataduras, el liberar del destino eterno para muerte. No era cualquier sacrificio. Hay gente que se ha sacrificado por ti, yo creo que sí. Porque creo que la inmensa mayoría de los que estamos aquí podemos señalar así con el dedito y decir: tu mamá se ha sacrificado mucho por ti. Dile ahí, dile a la persona: o tu papá se ha sacrificado mucho por ti. Muy poquitos han sentido el sacrificio de la mamá. Pero nunca nadie ha ofrecido un sacrificio para ser expiados, liberados de la muerte eterna. El espíritu del mundo no deja entender esto. ¿Se acuerdan que comenzamos hablando del espíritu del mundo? El espíritu del mundo hace olvidar eso. Señor, llévate todo espíritu del mundo. Por eso es tan peligroso. Por eso Pablo dice: no hemos recibido el espíritu del mundo. Porque ellos estaban
haciendo cosas propias del mundo, inmoralidades, robos, hurtos, desórdenes, irrespetos, mentiras, engaños. Por eso el apóstol le dice, no, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Acuérdate que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, que nos da testimonio de Dios. Para que no te olvides qué es lo que te ha concedido Dios. El versículo 3 dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Le gusta este versículo? A mí me gusta. ¿Sabe por qué me gusta? Le pongo una palabra ahí: sinceridad. Sí, amén. Él no dice, soy el todopoderoso apóstol que me paro ante ustedes. Soy el todo omnisciente apóstol que conozco todo de ustedes. Él no dice eso. Él dice, ¿sabe quién soy yo? Un humano escogido, sí, un apóstol, un enviado, pero me paré entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temor. A veces no entendemos que nuestro hermano de al lado, nuestra hermana de al lado, nuestro pastor puede estar pasando por debilidades. Y entonces, ¿por qué siguió? Porque el Espíritu Santo de Dios le daba testimonio a Jesús. Sigue, aun si tengas debilidades, aun tengas mucho temor y temblor, sigue. Mucho temor y temblor. Yo molesté a esta niña para bien, porque ahora toca aclarar todo en las redes, ¿no? Y le dije, el día que comiences a cantar, muy probablemente te va a dar pánico escénico. Y ella abrió sus ojos, se puso roja. Tranquila, si te desmayas, te recogemos en esa camilla, te llevamos hasta la sala, te damos un vaso con agua y te volvemos a traer ahí. Entonces, hace poco le dije, y sí, me dijo, estuve a esto, bastón de caerme. O sea que era, yo sí estuve un poquitico, faltó más así. Y yo le decía, hija, es que somos humanos y tenemos momentos con debilidades, con mucho temor y con mucho temblor. Pero lo que nos marca la diferencia es que aunque tengamos debilidades, temores y temblores, no tenemos el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios que nos da fuerza, que nos da ánimo, que nos dice, sigue. Por eso Él se atribuye algo y dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Recibo eso, Señor. Yo me quiero detener aquí porque es que muchos cristianos están contaminados con el espíritu del mundo y no se han dado cuenta cómo es la puerta de entrada. Los hombres somos más dados al gusto por los carros, pero no significa que las mujeres, o bueno, aclaro, al gusto de entender la mecánica, el funcionamiento de un carro. Por eso es que usted ve a veces 5 y 6 hombres en torno a un carro que no prende, y todos, pero ¿por qué no prende? Y uno meta el clutch, y el otro que suelte de la batería, y el otro, porque es de averiguar qué pasó ahí. Hasta que al fin por ahí alguien dice, pues si no le echaron gasolina al carro, ¿cómo iba a prender el carro? En el hogar lo mismo, para incluir a las mujeres, que hay una fuga de agua, llegó el recibo muy grande, muy alto. ¿Qué es lo primero que se hace? Hay que averiguar
cuál fue, hasta que dicen, pues era la cisterna que estaba mal. Llamé a tal hermano, a tal hermana y me ayudó, cambiamos eso y ya la cisterna. ¿Por qué la gente cristiana se mueve a eso? Pero cuando el Señor le dice, tienen el testimonio, no averiguan por qué no tienen el testimonio de Dios. ¿Por qué la gente cristiana, cuando ve que la adversidad está creciendo, dominando, el pecado está dominando, por qué la gente cristiana no se da a entender por dónde está la puerta de entrada? El espíritu del mundo lo disfraza el diablo como algo bueno, siendo malo. Diga conmigo, el espíritu del mundo lo disfraza Satanás como bueno, siendo muy malo. Guárdanos de ese disfraz. Pero escucha que hay una clave. Hoy en día hay palabra y predicación, estamos en el versículo 4, muy persuasivas, pero son con humana sabiduría. Y por ahí se mete el diablo con el espíritu del mundo. Renuncia a la humana sabiduría. Yo quiero la sabiduría de Dios. Y usted ve cristianos hoy que se ponen coléricos si se les dice, ojo, no escuche tales predicadores o predicadoras, porque ahí no está el espíritu de Dios. Y no entienden, se ponen coléricos, que les están alimentando la humana sabiduría. Por eso el apóstol aquí aclara y dice, no, yo no fui a ustedes con toda esa sabiduría. ¿Se acuerda Corinto quedaba por allá en la zona de Turquía, de Grecia? Filosofía, saberes, imperio romano, cruce de carreteras, mucha filosofía, mucha arquitectura, mucha ingeniería de la época, mucho comercio, mucha arte. ¿Qué había allá? Humana sabiduría. Pero nada de eso les había dado el testimonio de Dios. La humana sabiduría no da el testimonio de Dios. ¿Qué necesitas tú en este momento? Ese testimonio de Dios. Sí, Señor, yo lo necesito. En tu espíritu. Ese es el que te hace creer. Ese es el que te hace confesar. Ese es el que te hace guerrear. ¿A cuántos no les ha pasado que les declaran una enfermedad? ¿Sí les ha pasado o no? ¿Y cuántos les tiene el testimonio de Dios y dicen, pero hubo una mujer declarada con flujo incurable? Y ella fue hasta el Señor y tomó el manto del Señor, y del manto del Señor salió poder, y ella fue sanada y curada. ¿Y cuántos cuando tienen ese testimonio comienzan a decirse a sí mismos, pues si la mujer del flujo fue curada, yo también creo que puedo ser curado de esta enfermedad, porque es el mismo Jesús y de él sale el poder para sanarme? Sí, amén. ¿Cuántos se han enfrentado a una situación donde miran un recibo y otro, y su cajita donde metían los billeticos, y de pronto hay uno solo de 2,000, bien viejito, bien feito, y el espíritu del mundo habla y dice, eso te pasa por ser cristiano. Eso te pasa por ser creyente. Si fueras del mundo tendrías toda la oportunidad, porque los del mundo tienen todo el dinero. Los del mundo hacen mal, pero conquistan, se deleitan, hacen lo que mejor les da la gana. Pero cuando alguien tiene el testimonio de Dios, ¿se acuerda quizá? Oh, sí, me acuerdo que había una viuda. Y una viuda con un niño. Y tenían para hacer una arepa, solo masa, una puñada, para hacer una sola arepa. Y quería ella comerse esa arepa con su hijo y morirse de hambre. Una última cena. Pero apareció un profeta enviado por Dios.
Y le dijo, dame a mí primero. Y ella obedeció. Que yo obedezca, Señor. Y le hizo primero. Y en tiempo de verano, y en tiempo de escasez, y en tiempo de ruina, se desató una multiplicación grande, y abundó la harina, y abundó el aceite, y abundó el alimento, y ella se salvó, y se salvó su hijo. Y cuando alguien tiene ese testimonio, seguramente ve ese billete de 2,000, dice, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, aquí no me meterás la escasez, ni en la ruina, ni el fracaso, porque yo creo que el Dios que le dio la multiplicación a esa viuda y a su hijo, es el mismo Dios, mismo mío, y yo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que para mí hay multiplicación, y que así como Jesús de Nazaret hizo aparecer ese dinero, hará aparecer para mí esos recursos, porque también soy hijo de Dios. El diablo perdió la batalla y Cristo ganó la batalla, y en el nombre de Jesucristo, esos demonios que llegan a mi casa para arruinar, esos espíritus inmundos que llegan a mi familia para meter ruina y fracaso y dolor y tristeza, yo no los acepto, porque guerrero contra ellos en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo no puedo aceptar la ruina, no puedo aceptar la destrucción, no puedo aceptar el hurto, porque Jesús de Nazaret no me ha dado esa heredad, me dio la heredad del poder, me dio la heredad de demostrar el poder de Dios en mi vida, y el poder de Dios en mi vida será demostrado, y el poder de Dios en mi casa será demostrado. Mis hijos no se perderán, porque mis hijos serán adoradores del Espíritu y de verdad. Esta iglesia avanza, esta iglesia avanza, esta iglesia se levanta, esta iglesia pelea, esta iglesia conquista, porque no están peleando la guerra sola, la guerra de ellos es la guerra de Dios, no es vuestra la guerra, iglesia, la iglesia de Dios, la guerra de Dios, y Dios peleará por ti, y Dios luchará por tu casa, y Dios luchará por tu esposo para salvarlo, y Dios peleará por tu hogar y por tus hijos, y Dios peleará por ti, porque no es tuya la guerra, sino que es de Dios. Solamente que tengas el testimonio de Dios, solamente que tengas el testimonio de Cristo en tu corazón, solamente que tengas ese testimonio de Cristo en tu corazón. No me resisto. Estamos llegando a la parte final, porque hay que ministrar la Santa Cena. Yo creo que me va a quedar una parte, pero estamos de acuerdo, la vemos, porque hay que seguir. Mire, hermanos, no diga usted que no entiende la Biblia. Si la entendemos. Yo he conocido gente analfabeta que entendieron la Biblia. Pero ¿cómo hicieron? Ellos no leyeron, pero oyeron, porque la fe viene por el oír, y el oír. He conocido gente que escasamente aprendió a leer y a escribir, y a saber cuánto era 1 más 1 y 2 por 2, no más. Pero cuando usted les habla del Apocalipsis, lo entienden. Pero cuando usted les habla de Ezequiel, lo entienden. ¿Por qué eso? Porque se dispusieron a comprender lo escrito para la humanidad. Dice aquí el apóstol, estamos en el versículo 4, no hemos avanzado mucho, pero no importa, que la predicación que fue maravillosa allá en Corinto, seguramente había cojos, fueron sanados. Sí, amén. Seguramente había leprosos, fueron limpiados. Sí, amén. Seguramente había ciegos que les fue de vuelta su vista. Seguro
había un grupo numeroso de mujeres en prostitución, porque acordémonos que en toda esta región era habido y necesario la prostitución en el imperio de Roma para sus efectos doctrinales. Seguramente muchas mujeres de estas de prostitución se sintieron como Cristo las quería hacer sentir. Tú no eres un objeto, tú no eres algo para que te usen. Sé una nueva criatura, y más de una prostituta de esa, yo me imagino parándose: ya no ejerzo eso, ya no necesito eso, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero para que eso sucediera, dice él, que su predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Amén. Y todo comienza. ¿Saben? Como el tiempo ha pasado, pero yo sé que alcanzo ahorita, ya viene la Santa Cena, no quiero que usted salga tampoco la tarde. Todo comenzó cuando él le recordó el testimonio de Dios. Toda esta demostración de poder y del Espíritu Santo se dio cuando él les dio el mayor testimonio de todo: el amor de Dios por ellos. Sí, amén. Entregándoles su propio vida. Alguien me preguntará: bueno, predicador, pare un poquito. Usted está hablando hacia nosotros que había conflictos, necesidades, problemas, angustias, situaciones muy difíciles. Ahora vuelva a encaminar por eso, predicador, porque me interesa que usted me hable de eso, porque quizás alguno diga: soy yo uno de esos que tengo conflictos difíciles, fuertes, que quiero solucionar de cualquier índole, o hicieron o hizo, quiero eso, ¿qué hago? Entonces yo le digo: comience a revitalizar el testimonio de Dios en tu vida, en tu familia. Y a mis hijos no se les olvide que yo cumplo años en 15 días, y él perfectamente hubiera podido estar diciendo: él cumplía años hoy y ya no está. Amén. Pero el testimonio de Dios nos habla diciendo: fue por mi gracia, Amén. fue por mi misericordia que di la orden para que ese varón fuera nuevamente levantado. Sí, amén. Cuando tú dejas el testimonio de Dios en ti, no el de los hombres, no el de la sabiduría humana, no el de las palabras de sabiduría humana. ¿Sabes? Dios tiene un libro lleno de testimonios de Él. ¿Quieres saber cuál es? La Santa Biblia. Aquí te lo muestro. La Santa Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Qué tal que tú llenes tu entendimiento, tu espíritu, tu alma en una cantidad de testimonios de Dios? ¿Por qué es tan importante el testimonio de Dios? Porque llevaron a la demostración del Espíritu y del poder. Cuando se demuestra el Espíritu en mi Biblia, aquí habla, estamos en el versículo 4, habla con E mayúscula. Revise por favor en su Biblia si también en su Biblia está Espíritu en la parte final con E mayúscula. Y quiero que los que revisaron y está con E mayúscula levanten la mano, porque no está hablando de cualquier espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Por favor, aplicando la palabra, ¿tienes conflictos? ¿Tienes problemas? ¿Tienes angustias? ¿Tienes situaciones muy difíciles? La fórmula va a seguir siendo igual, la de la Biblia. Y la Biblia dice: trae ese testimonio a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma, a tus oraciones. Que te prepares, porque va a haber una demostración del Espíritu Santo y de poder. Amén.
esto no es porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Yo quiero saber si hay alguien aquí hoy que quiera en su propia vida, en su casa, en su familia, en su salud, en su economía, en sus niños. Oiga, qué lindo un bebecito donde ya se demuestre la presencia del Espíritu Santo. Sí, amén. Del poder del diablo. ¿Usted no ha visto que hay niños donde se demuestra el espíritu del mal, del mundo? Perdón. Sí, amén. Y entonces ellos los ven jugando, lo maté. Y a este otro, este también lo maté. Yo no veo ahí el Espíritu de Dios en un niño, pero veo niños danzando, demostración del Espíritu Santo. Veo niños alabando a Dios, demostración del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahorita después de que terminemos, porque voy a hacer una pregunta, ya ahorita te lo das. ¿Quién quiere? Volvamos a la lista. Conflictos grandes, difíciles. Y yo quiero convencerte, no por mí, por la palabra de Dios, que lo único va a ser la demostración del Espíritu Santo y del poder que Él trae. Sí, amén. Del poder que Él trae. Mire, ante la demostración del Espíritu Santo de Dios, no hay demonio que valga. Sí, amén. No hay bruja que valga. No hay hechicero que valga. No hay atadura de idolatría que valga. No hay herida que no pueda ser sanada. No hay vida que no pueda ser restaurada. La demostración del Espíritu Santo de Dios es tan poderosa que aún levanta de los muertos, porque el Espíritu Santo de Dios fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Esa es la demostración. Entonces, di el testimonio aquí rápidamente, por favor, porque quiero hacer un llamado muy conciso. Tenía odio hacia otro hermano mío de sangre y yo le clamaba al Señor y al Espíritu Santo de Dios que lo visitara para que él cambiara esa manera de pensar, porque él decía, si yo me lo encuentro yo lo quiero matar, si yo me lo encuentro yo le voy a pegar, si yo me lo encuentro, bueno, tantas cosas que decía. Y hubo un ángel del Señor que le habló y le dijo, tiene usted que perdonar, tiene usted que ponerse a paz con Dios y con esa persona. Y la semana pasada él me llamó y me dijo, hágame el favor y habla con mi hermano y le dice que en mi corazón no hay odio, no hay resentimiento, no hay temor, y que yo lo perdono y que yo quiero hablar con él y que llevar una vida en paz con Dios y con mi hermano. Entonces el Señor hizo la obra, pero mi clamor fue mucho tiempo, y el Señor me respondió. Aleluya, vamos. Antes de pasar a la Santa Cena, piénsalo bien si lo va a hacer o no. Porque esto es por fe y para fe. Si usted desea, bueno, primero se cree en ese testimonio de Dios. Claro que sí. Y usted desea esa demostración del Espíritu Santo y de su poder. Póngase en pie y dígale, yo necesito eso. O lo anhelo para mi casa. O lo anhelo para mis hijos. O lo anhelo para mi hogar. O lo anhelo para mi salud. O lo anhelo para estar en paz. O lo anhelo, ya anhelo que entre el Señor y desbarate esas obras del diablo. Que entre el Señor y ya quite esa peleadera del hogar de los papás. Que entre el Señor y haga huir ese espíritu del mundo. Y como aquí hay gente conmigo que sabe que hay que pedir la demostración del Espíritu Santo de Dios a través de la oración. Yo quiero por favor que alguien comience a orar conmigo. Si quiere hablar en lenguas, lo haga en lenguas. Si quiere orar en español, hágalo en español. O aún si quiere orar en inglés o en japonés o que usted quiera, pero hágalo y dígale, Padre que estás en los cielos,
Hoy recuerdo tu testimonio, que tu Hijo Jesucristo vino a dar la vida por mí, que tu Hijo Jesucristo derramó su sangre preciosa por mí. Oh Señor, que tu Hijo Jesucristo me enseñó que debía yo pedirle al Padre que enviara su Santo Espíritu. Levanta tu voz y comience a decirle: por favor, Padre, por favor, Dios mío, envía la presencia de tu Santo Espíritu. Levanta tu voz, y este es un momento importante. Levanta tu voz y dile: necesito esa demostración del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Necesito ese poder que trae la demostración del Espíritu Santo de Dios para que se sanen esas heridas, para que se sane ese dolor, para que se vaya ese espíritu de contienda, ese espíritu inmundo. De alguien levante la voz en temor y me diga: es a mí, es a mi casa, es a mis hijos. Que una madre levante su voz y diga: salva a mis hijos, salva a mis hijos, salva a mis hijos, Señor, salva a mis hijos, salva mi hogar, Dios de la gloria, salva a mis hijas, salva a mis hijas, sálvanos, Dios. Demuestra, Señor, tu Espíritu Santo y tu poder en mi casa y en mi familia. Demuéstralo, Señor, demuéstralo. Necesito que sea demostrado tu Santo Espíritu en ese varón para que cambie. Necesito que sea demostrado el poder de Dios en ese hogar para que cambie. Necesito que sea demostrado, Señor. Necesito que sea demostrado. Quédate ahí con ustedes. Como hay asuntos personales, yo como pastor sé muchos, porque soy el pastor, nadie me malinterprete. Pero hay otras cosas que no conozco a la profundidad, pero tú sí. No desaproveches este momento. ¿Cuál es la situación que está dejando una huella tan dolorosa? Parece, para que le digas a alguien con voz suave: ayúdame, ayúdame, Señor. Es tan poderosos estos momentos que quizá un papá quiera decir por un hijo: ayúdalo, Señor, a salir de estas condiciones tan terribles. Es tan poderoso que en estos momentos puede decir una mujer: ayuda a mi esposo, que no se pierda en su terquedad, que no se pierda en su carnalidad, que sienta tu Santo Espíritu, Señor. Es tan poderoso este momento que alguien puede decir: ayuda a nuestra nación, para que nuestra nación sea demostrado el poder del Espíritu Santo contra toda esa brujería, esa hechicería, esos pactos de la muerte. Es tan poderoso este momento que alguien que se equivocó gravemente, porque hay equivocaciones entre comillas normales, pero hay equivocaciones muy graves, le puede decir: Señor, que sea demostrado el Espíritu Santo para enderezar lo torcido, porque tú eres el único que endereza lo torcido. Que sea demostrado tu Espíritu Santo para sanar las heridas. Es tan valioso este momento que alguien puede decir: yo herí a una persona gravemente y me arrepiento de haberle herido gravemente. Yo no le puedo sanar, pero tú sí puedes llegar hasta allá, hasta donde está esa persona, y tú le puedes sanar, Señor bendito. Es tan poderoso este momento que si aún tuvieras un hijo por allá no más lejano, quizá en Canadá o en Europa, o un ser querido, hasta allá puede llegar el Espíritu de Dios y sanar y restaurar. Es tan poderoso este momento para pedir por Colombia, para pedir por los hogares, para pedir por la iglesia de Colombia, para pedir que se extienda el reino. Es tan poderoso. Y este apóstol decía: no he ido a ustedes con palabras de humana sabiduría, he ido a ustedes con demostración del Espíritu Santo de Dios y poder. Y eso sigue siendo para la iglesia igual, porque necesitamos que el Espíritu de Dios sea manifestado
manifestado con milagros, con prodigios, con sanidades, con restauraciones. Aprovecha este momento y dile al Padre tu situación, dile al Padre tu problema, dile al Padre tu angustia, dile al Padre lo que hay en ti, para que el Espíritu Santo de Dios sea demostrado en ese milagro, en esa respuesta, en esa sanidad. Aleluya. Sigue hablando con el Espíritu Santo. Sigue hablando con Dios. Sigue hablando con Dios. Sigue hablando con Él. Sigue hablando. No ceses. Ahí suave. Pero sigue hablando. No desaproveches esta oportunidad. Mira que un día puedes lamentar muchísimo haber desperdiciado una oportunidad como esta. Sigue hablando con Él. Aún si le quiere decir: no quiero ser un fracasado, no quiero ser una fracasada, no quiero seguir mis días con una situación de estas, enfrascado en esta situación. Quiero que sea demostrado tu poder, tu sabiduría. Ayúdame a enderezar todo esto. Ayúdame, Padre. Ayúdame por amor de tu nombre, por amor de tu Hijo Jesucristo. Y si tú necesitas un milagro de sanidad, porque es cierto, sentí algo y sé que Dios va a sanar, o una espalda o unos riñones de alguien, aprovecha para decir: no soy yo el que necesito ese milagro de sanidad. Así es. ¿Y sabe por qué alguien sintió en las manos algo? Porque quizá sentía sentimiento de culpa, pero el Señor le dice: ese es el toque en mis manos para que sientas que yo quiero ayudarte, que yo quiero que te sientas libre de culpa. Pero es con la demostración de mi Santo Espíritu. Si alguien necesita que le aparezca una respuesta urgente, este es el momento en que le levanta la mano hacia Dios. Diga: soy yo, mi Señor. Para mí es esta palabra. Soy yo el que necesito esa respuesta muy urgente. Soy yo. Para que no haya oprobio contra ti, para que no haya vergüenza contra la fe, para que no se levanten los enemigos de la fe y digan: ¿dónde está tu Dios? Para que no se levanten los enemigos de la verdad en Cristo y digan: ¿acaso tu Dios no pudo con tus hijos? ¿Acaso tu Dios no pudo con tus hijas? Este es el momento en que decimos: yo soy yo el que necesito ese milagro en especial. Que aparezca ya, Señor. Que aparezca ya la respuesta, el milagro, la solución. Porque tú eres el Dios que demuestra tu poder y tu Santo Espíritu. Tú eres el Dios que demuestra tu poder y tu Santo Espíritu. Gracias te damos. Da una acción de gracias profética. Si el espíritu del mundo y el diablo están diciendo que tus hijos se van a condenar y que se van a sumergir cada vez más en el mundo, tú llévale la contra y dile: no, por la demostración del Espíritu Santo y del poder de Dios, mis hijos no se van a condenar ni van a terminar en el mundo. Si el enemigo te está diciendo: jaja, te enredé y tu hogar va a ser destruido, va a ser desbaratado, tú dices: no, porque la demostración del Espíritu Santo y del poder no lo permitirá. Si el diablo te está diciendo:
tomaré tu hijito pequeño y haré lo que quiera con él. Tú te paras y dices, nada, diablo, mi hijo le pertenece a Jesucristo de Nazaret, tú no lo podrás tocar, porque en él será demostrado el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y si el diablo está diciendo, esta nación la acabaré más, hay más de uno que nos paramos y decimos, estás equivocado, diablo y demonios, porque en esta nación se demostrarán por la presencia del Espíritu Santo de Dios y el poder de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y si el enemigo te dice, tú no podrás salir de ese hábito, de ese vicio, puedes decirle, sí, muchos han salido y yo también lo haré, porque muchos salieron de ese hábito y de ese vicio a través de la demostración del poder de Dios y del Espíritu Santo. Así que dale las gracias a Dios. Vamos a disponer. Yo no sé si hay una persona hoy que venga por primera vez que no haya recibido a Cristo en su corazón, o si todos ya recibimos a Cristo en su corazón.